pues se nos va a dificultar la tarea de traer más inversión y generar empleo en el país. Así es que tenemos que trabajar todos en función de la meta principal que tenemos. La meta principal que tenemos es la reducción de la pobreza. 75% de pobreza en el país en este momento. Y la única manera de bajar esa pobreza es a través de la generación de empleo que viene del sector privado, ya sea nacional o extranjero. Así es que tenemos que alinearnos todos y asegurarnos de esto. A los compañeros que están en la zona norte de esta empresa les pedimos que usen las instancias de diálogo de la empresa o del Ministerio de Trabajo o los mecanismos que establece la ley, pero no vamos a permitir como gobierno de la República que se estén obstaculizando los procesos productivos porque eso nos perjudica absolutamente a todos. El gobierno de la República no apoya los obstáculos a los procesos productivos y tampoco lo que son las invasiones de tierras. Cualquier persona que tenga tierra, sea 100 varas cuadradas o 100 hectáreas, se le tiene que respetar. La propiedad privada debe ser inviolable. No importa que sea un pedacito pequeño de tierra o un pedazo enorme de tierra, se tiene que respetar la propiedad privada. Desde el gobierno no incentivamos la invasión de tierras, no motivamos la invasión de tierras y no aceptamos la invasión de tierras. De hecho, se está trabajando en el Ejecutivo en mecanismos y estrategias para evitar que eso continúe pasando en el país y que las personas que tengan un terreno, independientemente de que sean 100 varas cuadradas o 100 hectáreas, que se sientan en la tranquilidad de que el gobierno los va a respaldar y los va a apoyar para que nadie les invada sus tierras. Quedo abierto para sus preguntas. Pero tal vez, Roxana, si me ayudas con el orden para que vayan. Buenos días, ingeniero. ¿Dónde está ubicada específicamente esa maquila y cuál es el nombre de la misma? Y las repercusiones que esto puede tomar en la inversión, en el clima de inversiones, si este tipo de situaciones continúan. Ok, te voy a dar los datos. La empresa se llama Gildan y para que ustedes sepan, esta empresa le da trabajo aproximadamente a 25,000 personas en Honduras. Es el empleador privado más grande del país. Han invertido alrededor de $1,000 millones en nuestro país en los últimos 20 años. Es una inversión sumamente importante. Y ellos no tienen operaciones, no solo tienen operaciones en Honduras, tienen operaciones en muchos países. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar si en Honduras empiezan a obstaculizar y atrasar los procesos productivos de esta empresa? Las órdenes de casa matriz van a comenzar a mandarlos a otras fábricas de otras partes del mundo y vamos a tener menos trabajo para nuestros compatriotas, para nuestros hondureños aquí en nuestro país. Lo que más necesitamos en Honduras es más trabajo para poder reducir la pobreza. Hay muchos hondureños que no tienen oportunidades y estos obstáculos le afectan a esos hondureños que no tienen oportunidades en conseguirlas. Así es que tenemos que trabajar todos juntos. Cualquier problema que haya, cualquier situación que haya entre el patrón y los trabajadores debe ser dirimido con las instancias legales, porque eso es lo que nosotros como gobierno motivamos, incentivamos y estimulamos para que se haga. Tenemos los procesos legales, ahí están a disposición en la Secretaría de Trabajo, utilicémoslos, pero no estemos obstaculizando los procesos productivos del país, porque al final de cuentas a quien estamos afectando es a los más pobres que no tienen una oportunidad de trabajo. Bueno, ministro, sobre esa... Continúa respondiendo preguntas el ministro Pedro Barquero en relación a esta problemática que se está dando en esta empresa Gildan. Es una inversión de $180 millones que la fuimos a ver, era en Choloma y es en la industria de la maquila. Y esa inversión es una hilandería, es una empresa para poder hacer hilo. Estas empresas compran algodón, hacen el hilo y se la venden entonces a las fábricas de tela. Y la otra inversión que vamos a ir a anunciar probablemente el martes 30 es otra inversión también en la industria de la maquila de $250 millones. Entonces estamos teniendo inversiones importantes justo en esta industria. Entonces tenemos que cuidarla para asegurarnos de que puedan sentirse con la confianza de seguir viniendo a nuestro país y ayudarnos a generar fuentes de empleo. Obviamente el gobierno está interesado y vamos a hacer que se cumplan los derechos humanos, los derechos de los trabajadores, pero también tenemos que asegurarnos que se cumpla el derecho de la empresa a poder trabajar sin obstáculos para poder cumplir con las órdenes que les piden y de esa manera entonces que ellos nos ayuden a generar más empleo en nuestro país. ¿Qué va a pasar entonces, ministro? Ustedes dicen que no avalan que se paren los procesos de producción. ¿Qué va a pasar con esta gente? ¿Le hacen un llamado a que desalojen? Si no quieren llegar al diálogo, ¿qué va a pasar por parte del gobierno? Eso es precisamente lo que estamos haciendo ahorita. Estamos haciendo un llamado de atención para que vayan al diálogo. Pero no solo eso. Estamos desde alrededor de las 7 de la mañana coordinando acciones con la Secretaría de Trabajo, con la ministra Saraí Serna, con el Ministerio de Seguridad, con el general Savillón,
y también con la Fiscalía, con el fiscal Oscar Chinchilla, para poder entonces actuar en base a ley. Pero nosotros como gobierno estamos decididos a asegurarnos que los procesos productivos no reciban obstáculos y al mismo tiempo que los trabajadores reciban atención en base a los mecanismos que están establecidos en la ley de diálogos y para dirimir los conflictos. Una nueva interrogante sobre la problemática que se encuentra en la empresa Hildan y no están de acuerdo con para los procesos. En una planta que tiene alrededor de 10.000 trabajadores, que el primer turno de la mañana probablemente sean alrededor de 5.000 según lo que me informaron. En total esta empresa tiene alrededor de 25.000 trabajadores. Entonces no podemos estar permitiendo los obstáculos. La empresa está abierta al diálogo, nos lo ha manifestado y nos lo ha demostrado. La Secretaría de Trabajo también, la ministra Serna nos ha dicho que ella está dispuesta a colaborar en cualquier diálogo que sea necesario. Entonces, independientemente de cuáles sean las peticiones que tienen, están tomando un camino equivocado. El camino correcto es el diálogo a través de las instancias que ya están establecidas en la ley y hay una total apertura de la empresa y de la Secretaría de Trabajo y también de Desarrollo Económico para poder apoyar cualquier diálogo que necesiten. ¿Será que no se respetan los derechos? Porque esta misma problemática se está viendo en la construcción de la nueva embajada. Al parecer, empresas contratan, pero no respetan más los derechos. respuestas sobre esta A problemática. las empresas que no respeten la ley se les va a sancionar. Tengan la seguridad que se les va a sancionar por parte de la Secretaría de Trabajo. Pero para eso están las instancias legales. Hay que ir a la Secretaría de Trabajo, poner la denuncia y yo le garantizo que la Secretaría de Trabajo va a mandar inspecciones, va a verificar y si hay algo que sancionar, se va a sancionar. Pero sigamos las instancias que están establecidas en la ley, sigamos los procedimientos de acuerdo a la ley. Tenemos que acostumbrarnos en este país a respetar la ley, todos, nosotros desde el gobierno, los trabajadores, los empresarios también, para que podamos hacer que las cosas funcionen. Entonces, el mecanismo que están utilizando es el mecanismo equivocado. El mecanismo correcto está establecido en la ley y ahí, si lo utilizan, van a recibir todo el apoyo del gobierno también. Sí, eso es algo también que hay personas que están equivocadas. Hay personas que piensan que desde el gobierno de la República se apoya eso. Todo lo contrario, no se apoya la invasión de tierras y eso está claramente definido. Pero estamos conscientes que hay problemas sociales que requieren atención. Por eso es que estamos entonces, hay un equipo de trabajo que fue nombrado por la presidenta que está trabajando en el diseño de una estrategia para poder atender estos problemas. Pero no se aceptan las invasiones de tierra. Y esta estrategia que se está comenzando a diseñar, el objetivo que tiene es precisamente generar acciones que eviten que continúen las invasiones de tierra en nuestro país. Ingeniero, el problema también es que en la Secretaría de Trabajo ellos tienen problemas internos que se la están tomando los empleados, que tienen el mismo problema en Conductel, el mismo problema en la ENE. ¿Cómo generarles esa confianza a estos trabajadores que sí les van a solucionar ese problema? A través del diálogo. Tienen que, bueno, los conflictos en San Pedro Sula no hay ningún conflicto en este momento. Las oficinas de la Secretaría de Trabajo de San Pedro Sula están trabajando normalmente y están los inspectores. Entonces, tengan la confianza, estos señores que están ahí exigiendo que será... Se va a atender a la Secretaría de Trabajo, pero sigamos los procedimientos establecidos en la ley y no obstaculicemos los procesos productivos. Ellos mismos, siendo trabajadores de la industria de la maquila, saben lo delicado que son los tiempos de proceso, los tiempos de entregas y las órdenes que reciben. Y ellos mismos saben que esta empresa tiene también operaciones en otros países y que si comienzan a tener obstáculos en Honduras, las órdenes se van a ir a otros países y la consecuencia va a ser menos trabajo para nuestros compatriotas. Cuidemos el trabajo. Nosotros como gobierno vamos a apoyar a los trabajadores para asegurarnos que se les respeten todos los derechos que tienen en base a ley. Entonces, déjennos a nosotros que hagamos nuestro trabajo y ustedes ayúdennos a generar las condiciones para que podamos traer más inversión y más trabajo para todos los hondureños. Contesta más interrogantes sobre la problemática que está en la empresa maquiladora Hildan, donde un grupo de empleados se ha tomado las instalaciones en protesta por diversas demandas. El gobierno lo que pide es que dialoguen para evitar que se estén generando pérdidas económicas cuantiosas al paralizar los procesos de producción. Quisiéramos un análisis y que les diéramos una información. La información la estamos terminando de procesar y se le va a entregar al Congreso entonces lo que ellos solicitaron. En cuanto al tema de la canasta básica, hay varias listas de canasta básica. Nosotros aquí en la Secretaría tenemos una lista, el Banco Central maneja una lista un poco diferente, el COEP maneja una lista un poco diferente y en finanzas con la lista de exoneraciones es una lista totalmente diferente. Entonces lo que tenemos que hacer es establecer un mecanismo para poder definir técnicamente cuáles son realmente los productos de canasta básica, porque si tú miras hoy por hoy la lista de los productos que están exentos de que supuestamente son canasta básica, hay unos que lo son y otros que no, y le estamos dando entonces excepciones a productos que no son consumidos por la gente más pobre del país, que precisamente
del objetivo de la extensión en la canasta básica es favorecer a las personas de menos recursos. Entonces, esa revisión se está haciendo también por parte del SAR y por lo otro se tiene que definir entonces exactamente cuál es la verdadera canasta básica del pueblo hondureño y para eso ya están trabajando los técnicos. Hemos tenido ya 6 rebajas hasta esta fecha y no hemos visto que ha disminuido la canasta básica y el pueblo hondureño está reclamando en las redes sociales. ¿Qué le podemos decir al pueblo hondureño? Mira, ya está bajando el maíz, ya está bajando el frijol y estamos platicando también con otras industrias para ver cómo empiezan a trasladarle el beneficio del ahorro en el combustible a los consumidores. También tenemos que estar claros, hay procesos productivos que son intensivos en mano de obra y hay procesos productivos que son intensivos en maquinaria. Los procesos productivos que son intensivos en maquinaria sí son muy sensibles al tema de lo que es los costos de energía, pero los que son intensivos en mano de obra son menos sensibles. Entonces, tenemos que separar cuáles son los que realmente les impacta en su estructura de costos una rebaja en combustible y esos son los que principalmente tienen que comenzar a pasar a hacer rebaja. Pero desde el gobierno, por supuesto que estamos insistiendo que esa rebaja ya de más de 20 lempiras en las últimas 5 o 6 semanas se le tiene que trasladar como un beneficio al precio del consumidor final. A propósito de esto, ingenieros, los harineros están amenazando también aumento al precio de su producto y esto lleva la consecuencia de las tortillas y aumentar. Ese sí es un tema también bastante delicado. Tenemos una reunión con los harineros justamente esta semana y vamos a ver ese tema. Ellos pretenden un aumento de aproximadamente, no recuerdo si era un 9 o un 10%, pero nosotros lo vamos a analizar técnicamente para ver si es algo que es razonable o no. Estamos conscientes que el maíz a nivel internacional el precio ha subido, pero tenemos que ver realmente cuál es el impacto en su estructura de costos para ver si procede o no. Y el otro tema también es que si a un caso hubiera un aumento en el precio de la harina, el precio de la tortilla no puede subir al doble. O sea, si sube un 8, 9, 10% la harina, no puede subir al doble la tortilla, porque es un aumento de un 8, 9, 10%, o si fuera menos. Entonces tenemos que estar vigilantes continuos, y lo estamos haciendo, de los procesos productivos para poder ver realmente si amerita o no una revisión de la estructura de costos de alguna industria, sea la harina de maíz o la que sea, y si eso procede, pues verificar que los aumentos posteriores sean de acorde a realmente la estructura de costos y no en base a especulación o a ganancias indebidas. Hablando sobre la máquina, ¿de cuánto serían las pérdidas económicas si se paraliza por un día en los procesos de producción? Ministro. Bueno, ese dato sí no lo tengo, no sé cuánto producen ellos por día, pero el punto es, más que la pérdida económica de un día, es la confianza que eso no genera en el país. Como les dije anteriormente, el canciller Quique Reina, el secretario de la presidenta Héctor Manuel Zelaya, el ministro de Inversiones Miguel Medina y su servidor de Desarrollo Económico, hemos viajado a Estados Unidos para traer inversionistas que ya están viniendo a nuestro país. 180 millones de dólares fuimos a ver en Choloma hace unos días, 250 millones de dólares vamos a ir a ver en unos 10 días también, y estos inversionistas lo que necesitan es la tranquilidad de que van a poder venir a Honduras, invertir esas enormes cantidades de dinero, darnos miles de fuentes de trabajo, y la tranquilidad que ellos quieren es de que van a poder trabajar. Entonces tenemos que darle esa tranquilidad como país, desde el grupo, desde nosotros como gobierno, desde los trabajadores, desde los sindicatos, todos tenemos que asegurarnos de darles la confianza de que pueden venir a nuestro país y que los vamos a recibir con los brazos abiertos, y que cualquier conflicto va a ser dirimido en base a ley a través del diálogo con los mecanismos establecidos en nuestros estamentos legales. Bueno, el ministro refiriéndose a diversos temas de la economía nacional, entre ellos la problemática con esta maquiladora Hildan y aumento en los productos de la canasta básica. El ministro Luqui Medina, de Ambiente, y él me informaba que entre todas las licencias ambientales que ha firmado, suman alrededor de 2.700 millones de lempiras en inversión en el país, y mucho de eso es inversión nacional. Entonces estamos viendo un aumento en los trámites de solicitudes de inversión en la Secretaría de Ambiente, que suman 2.700 millones de lempiras, y aparte de eso estamos teniendo también inversionistas extranjeros que están viniendo. Entonces estamos haciendo todo lo necesario para poder seguir mejorando constantemente, porque sabemos que tenemos mucho que mejorar como país para poder atraer los capitales, pero esos esfuerzos que hemos estado haciendo ya están rindiendo frutos. Entonces asegurémonos todos de estar alineados para poder generar esas fuentes de trabajo. Nuestros compatriotas se van a Estados Unidos de manera ilegal porque no hay trabajo en nuestro país, pero si aquí en el país no trabajamos todos juntos para generar las condiciones adecuadas, entonces no las vamos a poder generar y los compatriotas se van a seguir yendo, y eso no es lo que queremos. Lo que queremos es generar las oportunidades aquí, en nuestra propia tierra, en nuestro propio país. Entonces pongámonos de acuerdo todos, trabajadores, sindicatos,
sindicatos, empresa privada y nosotros como gobierno para trabajar en función de eso. Nosotros nos vamos a asegurar como gobierno que se respeten los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo tenemos que ayudar a los empresarios a que se les respete el derecho a trabajar y a poder procesar y entregar sus órdenes a tiempo. El Congreso aprobó o autorizó ya para la utilización de los 1.000 millones del EMPIRA, del Banco Central. ¿En qué van a ser utilizados estos recursos? Bueno, de eso va a haber una parte que va a ser para pago de deuda, otra parte va a ser para inversión pública, y ahí está el detalle. Creo que ayer lo dio a conocer el Congreso, y creo que inclusive que hay un tuit que pusieron en la cuenta oficial del Congreso Nacional. Esa operación es importantísima, y les voy a decir una cuestión. Hay dos cosas. Primero, no pone en riesgo las reservas nacionales. Nosotros tenemos un exceso bastante amplio en las reservas internacionales, y por eso es que se decidió usar una porción del exceso de las reservas para poder contribuir con el presupuesto general de la República. Lo otro es que esta deuda es a largo plazo y con una tasa bastante baja que nadie más nos la va a dar en el mundo. Entonces estamos teniendo recursos frescos a baja tasa, a largo plazo, y que no pone en riesgo lo que es las reservas internacionales de nuestro país, porque solo estamos usando una porción del excedente de las reservas que tenemos. Entonces es una operación positiva para el país y que nos va a ayudar también para poder continuar con los trabajos de inversión social que estamos haciendo desde el gobierno. Cheque. Bueno, Han sido las declaraciones del ministro de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, en relación de la problemática que se está dando en la empresa Gildan, maquiladora, que está tomada por algún grupo de